contentos de tener visitas. Espero que el Señor hoy nos hable por su palabra que vamos a estudiar. Vamos a iniciar con oración, pidiendo al Señor que nos bendiga en este estudio bíblico. Oremos. Dios Todopoderoso, Dios eterno, Creador del universo, tú nos creaste a nosotros también. Hoy reconocemos tu grandeza, tu majestad, y nos asombramos de que siendo tú tan santo y tan justo, hayas querido acercarnos a ti por la obra de Jesucristo tu Hijo. En Él confiamos para pedir tu promesa, que cumplas lo que está prometido en la Biblia, de que habías de enviar tu Espíritu Santo para dar luz y vida a los tuyos. Ven, Señor, con tu misericordia y despierta nuestras conciencias, y que en el estudio bíblico de hoy nuestras almas sean bendecidas, no solo con conocimiento, sino que esa tu palabra nos transforme y nos cambie, que podamos conocerte a ti, Dios único, vivo y verdadero. Bendice nuestras almas tan necesitadas, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hoy vamos por la pregunta número 68. Recuerden que este estudio bíblico corresponde a lo que llamamos un catecismo, y que no debemos tenerle temor a una palabra sin entender qué significa. Catecismo simplemente es un método de aprender la doctrina cristiana por medio de preguntas y respuestas. De hecho, la palabra catecismo se usaba mucho antes en el mundo griego, cuando le enseñaban a los niños y le decían: repita la respuesta. Así era como se les enseñaba. Bueno, el mismo método se utilizó para enseñar la doctrina cristiana a los convertidos, decirles: vamos a ver las preguntas y encontrar cuáles respuestas nos dice Dios en su palabra, y a memorizarlas y a repetirlas. Así se usaban los catecismos. Entonces, el catecismo que estamos estudiando es muy antiguo. Fue primeramente escrito en aquella ciudad alemana de Heidelberg en 1568. Y luego, un siglo después, en 1668, fue editado, y esa es la versión que nosotros estamos estudiando. Vamos por la pregunta número 68. Bueno, antes de seguir, pongo este reto en nuestras mentes, que lo he dicho creo que varias veces. ¿Cuántas personas piensan ser cristianas y no conocen ni siquiera lo básico de la fe cristiana? Y eso es lo que tratamos de combatir. Tratamos de entonces conocer qué dice la Biblia de lo que es realmente ser un cristiano. ¿Qué cree un cristiano? ¿Cómo vive un cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Entonces ya vamos por las preguntas. Vamos a hacer varias preguntas relativas a el bautismo. Pero entonces, antes de entrar a esto, necesito recordar qué son los sacramentos. Igual, otra palabra que a veces asociamos mal, porque el concepto de sacramento de la Iglesia Católica Romana es diferente al concepto bíblico de un sacramento. Bueno, sacramento es una palabra que, como ustedes escucharán por ahí, suena ¿a qué? A sagrado, ¿sí? Es algo sagrado. Pero para nosotros, como veremos en la Biblia, es un símbolo visible, una señal externa o un signo de algo espiritual invisible. En el catolicismo romano, los sacramentos operan de una manera diferente, o no es que operan, ellos creen que operan de una manera diferente, y les voy a explicar por qué digo esto. En el catolicismo romano, el bautismo, ¿verdad?, que es rociar, como ellos lo practican, es rociar un poquito de agua en un bebé. Ese acto, creen ellos, que limpia el pecado con el cual el niño ha nacido. El pecado que nosotros llamamos pecado original. O sea, esa mancha de pecado con la que todos nacemos. Eso es innegable, que nosotros nacemos pecadores, es innegable, porque nada más es dejar pasar el tiempo y veremos a ese bebito cuando va creciendo
cómo tiene su tendencia a todos los pecados, al enojo, al egoísmo, a la mentira, etc. No hay que enseñarle a pecar, él ya viene con eso. Entonces, como la Biblia nos habla de un nuevo nacimiento, el entendimiento romano es que el bautismo mismo hace ese nuevo nacimiento y limpia al bebé del pecado original. Hoy nosotros vamos a ir a ver por qué nosotros no creemos que eso es así y por qué creemos que el bautismo debe realizarse de una manera diferente. Entonces leo para ustedes la pregunta 68 que dice: ¿qué es el bautismo? La respuesta es esta: la inmersión o el sumergir de la persona en agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por aquellos que debidamente cualificados, que están debidamente cualificados por Cristo. Entonces vamos a ver, la primera cosa que vamos a ver es que el bautismo, por definición, por la palabra griega bautismo, significa sumergir, no significa ni rociar ni derramar agua, significa sumergir. Y así lo vemos en la Biblia. Leamos el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 16. El que lo tiene me levanta la mano o me dice por favor. Mateo 3, 16. Juan Carlos. Sí. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bien, gracias. A lo que tenemos que prestar atención es a una frase que dice: subió luego del agua. Para que él subiera luego del agua, ¿qué había pasado antes? Había descendido al agua. Esto que está sucediendo aquí es el profeta Juan, llamado el Bautista, bautiza al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y de hecho, si lo leen ahí, él decía: yo no voy a bautizarte. ¿Cómo voy a bautizarte? Usted debería bautizarme a mí. Pero Jesús le dijo: para cumplir toda justicia, hágase así. Y la frase importante ahí, lo que estamos es defendiendo de que el bautismo implica un descender al agua, porque después dice: y luego cuando subió del agua. Otra cita parecida, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 23. ¿Alguien? Juan 3, 23, Humberto. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Entonces, cuando dice que venían y eran bautizados, nos dice un dato: porque había allí muchas aguas. Esto no está ahí por casualidad, se nos está describiendo que para los bautismos se necesitaba suficiente agua. Es decir, no se podía realizar con una botellita de agua, un poquito de agua que alguien tuviera, que obviamente tenían sus cántaros de agua en todas las casas, o alguien las cargaba, sobre todo en aquellos lugares del Medio Oriente, en los desiertos y todo eso se acostumbraba a cargar. Pero entonces dice: por la razón de que ahí, en Enón, junto a Salim, había muchas aguas, entonces ahí administraba Juan el Bautista su bautismo. Ahora, aprovecho para recordarles: Juan el Bautista no bautizaba a cualquiera. Después vamos a ver a quiénes bautizaba él: a los que habían dado fruto de haberse arrepentido. Y eso nos lleva a la siguiente cita, Hechos 8, 38 y 39. Lo tiene Bruce. Y mandó para realizar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Gracias. Lo que sucedió es esto: había un diácono de aquella iglesia en Jerusalén que se llamaba Felipe, y Dios le había dicho a él que caminara
lo llevó hasta cierto lugar y cuando vio un cierto carruaje que iba, dice, una hacia ese carruaje. El Espíritu Santo lo llevó a ese. Y iba lo que se llamaba un eunuco, una persona consagrada al servicio de una reina en Etiopía. Y él venía de adorar en Jerusalén porque era lo que llamamos un judío prosélito. Es decir, él, a pesar de ser etíope, se había convertido en algún momento al judaísmo y venía de ofrecer sus sacrificios o sus ofrendas en Jerusalén. Y él venía leyendo la Sagrada Escritura, el profeta Isaías, pero él no entendía. Entonces Felipe se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él tiene la humildad y sinceridad de pedirle ayuda y dice, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Entonces dice la Biblia que Felipe sube al carro con él. Imaginémonos un carro de aquellas épocas tirado por caballos, y él comienza de la escritura que estaba leyendo el eunuco, que era Isaías 53, y desde ahí, desde la lectura que iba él haciendo, le explica el Evangelio. Y entonces es cuando ese funcionario de la reina le dice, ya habiendo entendido, le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Vuelvo al argumento. En un carruaje, en un viaje largo, muy posiblemente, no muy posiblemente, es de seguro que llevaban agua. Agua llevaban, porque ¿cómo va a ser un viaje usted desde Jerusalén hasta Etiopía en carruaje sin haberse provisto de agua? Pero entonces él le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Que ya le habían explicado, y Felipe le da este requisito: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron, otra vez descender es bajar al agua. Había un agua a la que bajaron, y Felipe y el eunuco fueron ahí y le bautizó, es decir, y le sumergió en aquella agua, simbolizando lo que ahorita vamos a ver que simboliza. Romanos 6:4. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 4. ¿Lo tienes? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia de Dios, así también nosotros andemos en vida. Muy bien, gracias. Oigan lo que nos ha leído, que dice que somos sepultados con Jesucristo por el bautismo. La representación del bautismo tiene un significado de sepultura. En cualquier tipo de sepultura, porque alguien pudiera pensar, bueno, no sepultaban como ahora sepultamos. ¿Cómo sepultamos hoy en día? La persona es puesta en un ataúd y puesta bajo la tierra. Había también antiguamente la costumbre de una cueva, tal vez en una peña, se hacía una cueva, se ponía el muerto adentro y se tapaba con una piedra, como fue en el caso de Jesucristo, ¿verdad? Pero el hecho es, todo el ser es cubierto, tapado. Eso es lo que ocurre en el agua. Una sepultura simbolizada, y luego una representación de una resurrección para que con Él y yo andemos en vida nueva. Bien, entonces hasta este momento lo que vemos de una manera clara, creo yo, es que en la Biblia los bautismos que vemos representaban un descender al agua, porque después subían del agua, y que no se realizaba un bautismo si no había esas condiciones. Estoy tratando de refutar el hacer el bautismo de alguna otra manera, porque, como les digo, es indudable
que tenían agua de otra manera y pudieran haber hecho un poquito rociado o simplemente las palabras del bautismo, pero no era suficiente. Se necesitaba una cierta cantidad de agua para descender al agua. Pregunta 69, dice, ¿quiénes son los sujetos adecuados de esta ordenanza? Lo que estamos preguntando es, ¿y a quién hay que bautizar? Aquellos que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él. Vemos que Felipe le preguntó a ese etíope, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él ahora habla de lo que él ahora cree. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo vamos a volver a leer ahorita, pero veamos primero Hechos 2:38. Randall. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mi estimado, puede leer desde el 37 otra vez más. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quise que leyera al otro para ahora explicarles qué está sucediendo aquí. Esto es el apóstol Pedro predicándole a una gran cantidad de judíos que habían consentido y estaban a favor de la muerte de Jesucristo en su momento. Muchos de aquellos que habían gritado, crucifícale, crucifícale. Pero ahora el apóstol Pedro, en el poder del Espíritu Santo, les predica de tal manera que ellos dicen, se compungieron de corazón. ¿Saben qué significa esa palabra? O sea, su corazón se enterneció hasta las lágrimas, a darse cuenta, ahora sí, lo que no se habían dado cuenta antes, cuán pecadores eran ellos, al haber entregado a un inocente a la muerte. Y no cualquiera, al Hijo de Dios. Entonces, compungidos de corazón, ahora preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué debo yo hacer? De paso les digo, esto es el método correcto para que alguien sea bautizado. Este es el método correcto cuando el Evangelio se predica apropiadamente. Yo no tengo que manipular ni empujar a alguien a hacer algo. Es la persona la que me dice, ¿y ahora qué hago yo? Ya entendí de qué se trata esto. ¿Qué debo hacer? Tristemente hoy tenemos gente utilizando un montón de métodos. El más popular, la musiquita. Música ahí para que la gente entre en un cierto ambiente sentimental y tomen decisiones, pero no es así lo que vemos en la Biblia. Es la predicación fiel y el Espíritu Santo punza la conciencia del pecador y él dice, ¿qué debo hacer? Y una vez que dice qué debo hacer, entonces claro que le decimos, crea en Jesucristo. Y aquí les dice, arrepentidos, le dice el apóstol Pedro, debe arrepentirse. Arrepentirse es un cambio de dirección completo. Yo iba por un lado y ahora completamente voy en dirección opuesta hacia Jesús, para su perdón de pecados, para tener al Espíritu Santo, que es el que le va a guiar en su vida. Pero entonces dice, bautícese cada uno de vosotros. ¿Quiénes? Los que se arrepienten. Nos hace reflexionar esto en cuánta cantidad de personas hoy en día en diferentes iglesias han sido bautizados, pero nunca han experimentado un verdadero arrepentimiento. O sea que estas instrucciones que vimos no se están cumpliendo. Las personas se bautizaron, pero no se han arrepentido verdaderamente. ¿Cómo sabemos? Por cómo viven igual que los demás. Entonces, eso es necesario. En el relato que les la cita que viene es igual, una vez más, la de Felipe y el etíope. Hechos 8, 36, 37. No lo vamos a leer porque recién lo leímos, pero veamos que son dos cosas que van juntas. El apóstol Pedro dice que es necesario arrepentirse, y Felipe le dijo al eunuco, si crees de todo corazón. El que tiene verdadera fe se arrepiente, y el que se arrepiente de verdad tiene verdadera fe. No existe una separación entre esos dos requisitos.
Por eso debemos indagar en la persona que dice querer ser bautizada si ha experimentado esas dos cosas. Si se ha arrepentido de verdad de sus pecados, de vivir para sí mismo, de no vivir para Dios, y si ha creído de todo corazón en que Jesucristo es el Hijo de Dios y el único Salvador, que no hay otro camino a Dios. Si la persona tiene esos requisitos, se notará en su vida y entonces podrá ser bautizada. Nosotros, eso voy a leerlo yo rápidamente en Mateo, cuando vemos a Juan el Bautista predicando, él les dice en Juan 3:7, dice: y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Vean las palabras de Juan. Hay gente que por miedo a la condenación hace cosas, y así venían esos a decir: bueno, Juan es el profeta y está bautizando, vamos para salvarlos, y ellos creían que era cuestión de un rito y nada más. Y Juan el Bautista les dice: esto no funciona así. Una vez más les digo, cuán lamentable es que hoy en día se hacen hasta bautismos masivos, he oído, y todos basados en una simple experiencia emocional pasajera y no en verdadero arrepentimiento. Juan les decía: primero me tienen que demostrar que están arrepentidos y entonces yo los bautizo. Y así la iglesia debe hacer. Primero indagar bien: hay un verdadero arrepentimiento, hay verdadera fe en Jesucristo, y entonces ahí sí vamos a administrar este rito, porque sí es un rito visible, pero que tiene un significado espiritual. La siguiente pregunta, dice la pregunta número 70, ¿no debe ser bautizado ningún infante? Un infante es un bebito, un bebé. Y la respuesta dice: ninguno, de ninguna manera, pues no tenemos precepto ni ejemplo para esta práctica en todo el libro de Dios. Es bastante llamativo, interesante, que esta pregunta no tiene en cita bíblica. Es decir, no necesitamos una cita bíblica para responder esto. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que si la Biblia no lo manda, no debemos hacerlo. Ellos quisieran que tuviéramos un versículo, digamos, las personas que practican eso, bautizar a un bebé, piensan que como la Biblia dice no bautizarás a los bebés, que eso sí entonces les llevaría a no tener esa práctica. Pero como nosotros creemos que si Dios no lo ha mandado, no lo debemos hacer, no necesitamos una cita, solo necesitamos decir: es que la Biblia no nos manda a hacerlo. Ahí es donde vemos cómo se va distorsionando poco a poco la fe cristiana. Muchas otras prácticas también fueron siendo incluidas en el rito de la religión cristiana. ¿Y de dónde salieron? De la Biblia no. A alguien se le ocurrió y tal vez la manera de razonarlo fue: pero la Biblia no lo prohíbe. Eso no es la manera en que debemos razonar. La manera es: Dios lo ha mandado, si Él lo ha mandado, lo hacemos. Si Dios no lo ha mandado, no inventemos nosotros, porque sería pensamientos o doctrinas de hombres y no de Dios. Y nosotros creemos que Dios nos ha hablado con claridad en su palabra. Entonces, por eso la siguiente pregunta dice: ¿prohíbe expresamente la Escritura en algún lugar el bautismo de bebés? Entonces la pregunta nuestra la respuesta es suficiente que el oráculo divino, la palabra oráculo significa revelación o profecía. Dice: es suficiente que el oráculo divino mande el bautismo de creyentes. No nos tenemos que hacer más sabios que Dios. Entonces vamos a ir a una historia en la Sagrada Escritura que nos muestra que este principio debe ser respetado. Y vamos a ir entonces al libro de Levítico, capítulo 9.
Levítico capítulo 9. El Levítico es el libro del Antiguo Testamento que daba todas las instrucciones detalladas de cómo Dios mandaba ser Él adorado y qué debería hacer su pueblo. Entonces voy a leer primero el versículo 10, Levítico 9:10. Estamos hablando de los sacrificios y cosas que tenían que hacer antes, pero les leo y dice: e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de expiación. Pero esta es la frase que quisiera que prestemos atención: como Jehová lo había mandado a Moisés. Durante todo ese capítulo, Dios había dado ciertas instrucciones a al sacerdote que había en aquel momento, que se llamaba Aarón, hermano de Moisés. Y todo lo que había, es decir, como Jehová lo había mandado. En el versículo 21, luego especifica otra manera de que tenía que hacer con el sacrificio. Dice: pero los pechos con la espaldilla derecha lo meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová. Y oigan, como Jehová lo había mandado a Moisés. Eso es lo que caracteriza todo lo que hicieron ahí. Muchas de las cosas puede que nosotros no las hayamos entendido antes, pero había unas cosas que se quemaban al fuego, eran holocaustos, otras que tenía que mecerlas el sacerdote para ofrecerlas a Dios, otras en que se echaba una libación de aceite, otras muchas cosas, detalles, y todo eso tenía su significado. Pero lo importante es que dice ahí: y lo hicieron como Jehová lo había mandado a Moisés. Al final de ese capítulo, en el versículo 24, leo para ustedes, Levítico 9:24: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron a Dios y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué ocurrió aquí? Primero, un milagro, porque el fuego viene de Dios. Nadie ha encendido un fuego. Tienen ahí el sacrificio y viene fuego de Dios que dice: esto es como la ratificación de que han hecho lo que Dios les mandó. Fuego delante de Jehová consume y los lleva al pueblo a alabar, y están en comunión, y todo va muy bien. Ahora, prestemos atención al siguiente versículo, capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Un incensario es una especie de copa, las hacían de bronce o de oro, en la cual echaban unos carbones encendidos y algo para que humeara un cierto aroma. A eso se le llama incienso. Pero oigan, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, oigan esa palabra, fuego extraño que Él nunca les mandó. Y el versículo 2 dice: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Pueden ver la diferencia? Fuego de Jehová sobre el sacrificio cuando hicieron todo como Dios les dijo. Fuego de Jehová sobre las personas que se atrevieron a hacer lo que Dios no les mandó hacer. Esto nos lleva a nosotros a una cosa a un principio que nosotros llamamos el principio regulador de la adoración. ¿Qué significa esa palabra? Nos dice que Dios nos ha dicho qué hagamos y que no debemos innovar en cuanto a la adoración de Dios. Porque oigan la frase, que Él nunca les mandó. Nosotros, si queremos ser respetuosos de la Sagrada Escritura, cada cosa que hagamos en un culto a Dios, deberíamos hacernos esta pregunta: ¿Dios mandó y aprueba que hagamos esto? ¿Sí o no? ¿Hay un principio bíblico que me da el permiso de hacer lo que hago? ¿Sí o no? Y si yo no lo puedo encontrar, no debería hacer eso en el culto. Pero, lamentablemente, esto se ha olvidado. ¿Por qué? Porque muchas otras veces hicieron las cosas la gente como les pareció y no salió fuego del altar ni los consumió. Pero con una vez que Dios lo haga, ya nos dio la enseñanza. Quiere decir que muchas veces no fue agradable a Dios el culto que ofrecieron, lo hicieron a su manera. ¿Por qué estamos hablando de esto?
Porque el mismo acto del bautismo también es un acto de adoración en el que se representa algo maravilloso, el Evangelio y su efecto en la vida de un pecador. Entonces vamos a leer lo que sí Dios mandó para hacerlo como Él lo mandó. Mateo 28, por favor, el Evangelio de Mateo capítulo 28. ¿Quién lo tiene? Me puede leer a partir del versículo 17 hasta el 20. Humberto. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Nosotros tenemos mandamientos muy claros y con un orden muy claro. Si nosotros nos decimos cristianos, deberíamos hacerle caso a esto porque Cristo lo está diciendo con la autoridad divina que Él tiene. Lamentablemente, a veces algunos son como estos que dicen que algunos dudaban. Unos le adoraron, pero algunos dudaban. Y esa pregunta debo hacerla a cada uno de ustedes. ¿Usted de los que dudan o de los que adoran a Jesús? Si es de los que lo adoran, cree esas palabras donde Jesús dice toda potestad. Potestad significa poder y autoridad. Es decir, el Hijo de Dios, Jesucristo, tiene todo poder en la tierra y en el cielo, y Él manda con esa autoridad que hagamos. ¿Qué es lo que Él dice? Ir a ser discípulos. Bueno, eso estamos tratando de hacer aquí, discípulos. ¿Qué significa discípulo? Un seguidor de, alguien que sigue los pasos de otro, alguien que aprende de alguien. ¿Quiere usted ser un discípulo de Jesús? La pregunta es, ¿quiere usted conocer todo lo que Jesús dijo que deberíamos hacer para llegar a Dios a través de Él? Entonces hay que hacer discípulos. Y cuando esos discípulos muestran que de veras son discípulos, ¿cómo sabemos? Como con el eunuco, igual. Cuando veamos que de verdad tienen verdadera fe y que se han arrepentido, dicen, este es un discípulo. No porque lo diga, es porque se ve en su vida que es un discípulo de Cristo, que teme a Dios, que no quiere ya vivir en pecado, que aborrece todo aquello que Dios, que ofende a Dios de alguna manera, no solo de palabra o de hecho, sino hasta de pensamiento y de sentimiento. El pecado es así. Pero cuando ya es un discípulo, ya odia el pecado porque sabe que el pecado ofende a Dios. Entonces, ok, ahora sí dice, hace discípulo. Vemos que es un discípulo, ahora sí a bautizarlo. Ese es el orden que vemos aquí. No deberíamos cuestionar más que ahora sí a bautizarlos. Ahora bien, aquí Jesús nos dice cómo se hace ese bautismo. Se hace en el nombre de Dios. En el nombre del único Dios que existe, que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el Dios único y verdadero. Y a esos que son discípulos y que sean bautizados, de ahí en adelante hay que enseñarles que guarden todo lo que Dios nos ha mandado está aquí. Tristemente no sucede así. La gente va y dice que acepta a Cristo y se olvida de todo lo demás. Y no se dedican a estudiar. ¿Y qué me mandó mi Salvador? ¿Qué nos ha mandado nuestro Señor y Redentor Jesucristo? Vamos a leer ahora Lucas, Marcos 16:16, una cita creo bastante conocida, pero útil. ¿Quién la puede leer? Marcos 16:16. Tienes razón. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bien, empezamos por la segunda parte, que es la más importante de ello ahí. Si usted no cree, está condenado. Eso es serio.
está bajo la condenación. Pero si cree, si de veras cree y se arrepiente, lo que sigue es que usted represente esa realidad bautizándose, pidiendo que usted quiere dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Voy a tomar un momentito para hacer una aclaración que no viene aquí en el catecismo, pero pudiera ser que alguno haya escuchado alguna vez, bueno, y lo leímos recién, pero para aclarar algo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Es importante esto por si alguna vez escuchan una interpretación incorrecta de esto, que ustedes estén alerta y decir, pero ya yo entendí qué es lo que significa. Lo digo porque hay sectas que se han apartado de la verdad y afirman que si usted no es bautizado en el nombre de Jesucristo, su bautismo no sirve. Porque ese versículo de Hechos 2:38 dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso sucede por algo que les voy a explicar y presten atención para que ustedes mismos vean si esto tiene sentido o no. Cuando alguien hace algo por encomienda de otro, lo está haciendo en su nombre. Leamos Juan capítulo 4, versículo 1 y 2. Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 1 y 2. Leo para ustedes lo que dice eso. Dice así la Escritura: cuando pues el Señor, o sea Jesucristo, entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y oigan esto que está entre paréntesis: aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Esto es lo importante aquí. Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Al mandar Jesús a sus discípulos a bautizar, ellos están bautizando en el nombre del que los envió a bautizar. Por eso todo verdadero cristiano puede decir: sí, yo soy bautizado en el nombre de Jesucristo, porque es Jesucristo el que dio este mandato, y el que a mí me bautizó lo hace porque Jesucristo lo mandó a hacer. Pero en el acto del bautismo le obedecemos a Jesucristo, y Él en Mateo 28, 19 y 20 nos dice que lo que tenemos que invocar es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ven que no hay confusión. ¿Somos bautizados en el nombre de Jesucristo? Claro que sí, porque Él fue el que envió a bautizar. Pero ese bautismo que Jesucristo mandó era invocando a la Trinidad, lo que nosotros llamamos Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Pregunta 72. ¿No pueden ser bautizados los descendientes infantes bajo el Evangelio, así como los descendientes infantes de Abraham fueron circuncidados bajo la ley? Respuesta: no. Porque en aquel entonces Abraham tenía un mandamiento de parte de Dios de circuncidar a sus descendientes infantes. Pero bajo el Evangelio los creyentes no tienen mandamiento de bautizar a sus descendientes infantes. Vamos a ver. Vamos a ir a Génesis para ver cuál es la conexión que hacen algunos que piensan que sí deben ser bautizados mientras sus padres sean creyentes. Génesis 19, 7. Para ver. 17:9, sí, Juan Carlos. 9, 10 y 11 y 12. Está bien. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y en edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones.
el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perverso. Bien. Debemos aprender a leer la Biblia con sencillez, porque a veces vemos más de lo que deberíamos ver. Y digamos, al leer esto, ustedes ven que hay un mandamiento positivo, es decir, hay instrucciones muy claras que Dios le dio a Abraham sobre el pacto que él hizo con él. ¿Cuál fue el pacto? Él le dijo que iba a hacer que por su simiente, es decir, que por su descendencia iba a bendecir a todas las naciones, que lo iba a hacer padre de multitudes. A un hombre que no tenía hijos le dijo eso Dios. A un hombre que ya era un anciano después, pero Dios le prometió: usted va a ser padre de multitudes y por usted van a ser benditas todas las naciones. Ahorita vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos muestra en Gálatas, en la carta a los Gálatas, que esto significaba que el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías, iba a venir como un descendiente de Abraham y que por él iban a ser benditas toda la tierra. Pero aquí se nos dan una serie de instrucciones muy, muy particulares. ¿A quiénes tenía que circuncidar? A los niños, a los varoncitos. ¿Cuándo? No cuando él quisiera, al 8º día. Y todos los que estuvieran en su casa deberían ser bautizados. Si nosotros tomamos eso, que es como algunos han defendido, que es por lo cual debe bautizarse los hijos de los creyentes, entonces cuando alguien se convierte debería bautizar a todos sus hijos y a todos sus empleados y a todos los que viven en su casa, que son varones. Pero no es lo que vemos en la Sagrada Escritura. Nosotros vemos que ahora hay algo diferente en el nuevo pacto de gracia. Vamos a ir a revisar esos versículos en breve, pero entonces veamos la siguiente pregunta. Dice: en vista de que los infantes de los creyentes, es decir, los bebés de los creyentes, como dicen algunos, en el pacto de gracia están junto con sus padres, ¿por qué bajo el Evangelio no pueden ser bautizados esos niños? Así como bajo la ley fueron circuncidados los descendientes de Abraham. Y entonces la respuesta nos dice esto: decir que los infantes de los creyentes están en el pacto de gracia debería significar que el pacto de gracia tiene que ser considerado absolutamente. Y si es así, entonces ninguno de los descendientes infantes de los creyentes apostataría total y definitivamente del pacto, sino que todos se salvarían. Vamos a leer el profeta Jeremías capítulo 32, versículo 38, para que veamos la diferencia del nuevo pacto. Jeremías 32, 38 y 39. El que lo tiene me lo puede leer, por favor. Anda. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. 40, por favor. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Amén. Entonces, el nuevo pacto tiene que ver con algo interno, algo del corazón. Esa es la diferencia que nosotros vemos en el pacto antiguo. Había una señal externa que se llamaba la circuncisión física, y ahora hay algo que Dios hace en el corazón de la persona. Lo hermoso es eso, que la circuncisión en un sentido sigue, pero ya no es la circuncisión externa en la carne, sino algo que Dios hace en el corazón. Nos da un nuevo corazón, nos da el Espíritu Santo, y ahora hay un orden también diferente. Primero se da eso y después la señal del pacto. ¿Ven? Eso es como nosotros lo leemos en las Sagradas Escrituras. Voy a ver si encuentro la cita por aquí, que estoy... Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, pero quisiera hacer el repaso. Entonces,
Esas cosas que en el Antiguo Testamento se representaron de esa manera tienen un significado importante para nosotros hoy. Ese significado es espiritual. Todas esas cosas visibles, externas, tienen ahora una realidad interna espiritual. Este bautismo del cual nosotros hablamos, leamos Romanos capítulo 6. Habíamos leído una parte, pero quisiera terminar leyendo para que vean la realidad de lo que esto significa. Romanos 6, del 1 en adelante. Dice así el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dejémoslo hasta ahí, porque lo que quiero es hacer una representación de lo que realmente debe ocurrir en la vida de un pecador que se arrepiente, que cree en Jesús. Si él dice que cree en Jesucristo, que Jesucristo es el Salvador, que el sacrificio de Jesucristo, que él cree que ese es el pago por sus pecados, ese pecador deja al mundo y deja el pecado para ahora seguir a Cristo. Pero eso se representa aquí como una muerte y una resurrección. Y de hecho usa la palabra plantado. Dice: fuimos plantados juntamente con Él en semejanza, que significa parecido como su muerte. Y eso es lo que se representa cuando la persona es sumergida en el agua. Está muriendo, pero no en ese momento. Está representando una realidad que ya ocurrió en su corazón. Ya murió el viejo hombre y se levanta un nuevo hombre que ahora va a caminar con Dios y que quiere vivir para Dios. Y esta verdad la tiene que recordar el cristiano con frecuencia, ojalá todos los días, cuando lucha con el pecado, cuando se ve que otra vez quiere ser dominado del pecado, debe recordar: no, un día yo di testimonio de que yo he muerto y he resucitado con Cristo. No soy el mismo de antes, no lo soy. Y entonces ese sacramento del bautismo comienza a ejercer en él mayor gracia, porque dice, se pregunta a sí mismo: ¿eso que sucedió allá, ese día que dice testimonio, era real o no era real? ¿Soy yo una nueva criatura en Cristo o no? Ojalá eso quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Y si usted verdaderamente cree en Jesús y se ha arrepentido, dé los pasos necesarios. Busque unirse entonces a creyentes con los cuales usted pueda representar esto en el sacramento del bautismo y ser unido al cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, te alabamos y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, porque es maravilloso el Salvador que nos diste. Te damos gracias por la acción bendita de tu Santo Espíritu que nos iluminó para reconocer nuestros muchos pecados, nuestra merecida condenación, pero también reconocer en Jesucristo al Salvador bendito que tú nos das. Una vez más hoy confesamos nuestra fe en el Salvador Jesucristo, y una vez más te rogamos que con tu Espíritu Santo nos auxilies para caminar de manera que nuestra profesión de fe concuerde con nuestra vida. En el nombre de Jesús pido tu bendición
por mí mismo y todos los que han escuchado. Amén.